Hola, buenos días. Ya. Estamos de regreso en vivo. ¿Cuánto tiempo estuvimos fuera? Una semana completita. Bueno, semana y media, porque Ajá. yo desde el miércoles de la semana antepasada. Ajá. Pero del domingo entonces nada más una sesión. Pero pues qué bueno. Ahorita tenemos invitados, qué bueno, qué bueno. Y vamos a comenzar porque ahora sí, hoy tengo que acabar el estudio, entonces no hay más pretextos, sí. Así que vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te queremos agradecer mucho por tu misericordia y por tu amor en Cristo Jesús, porque en Él tenemos verdadero perdón de pecados. Gracias, Señor, por la vida eterna que tú nos concedes. Y te pedimos, Señor, porque tú atrapes nuestra mente y nuestro corazón para que tu Santo Espíritu pueda ministrar con libertad en ellos y tener convicciones de vida para glorificar tu nombre y tener mejor vida como cuerpo de Cristo. Te explicamos todo esto y te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, estamos viendo el estudio del perdón bíblico. Está basado en el texto de Efesios 4:31 al 32, que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quedamos en que esto se leía al revés, o sea, empieza por malicia, maledicencia, gritería, ira, enojo, amargura. ¿Sí? Todo empieza con: ay, qué feos ojos me echó hoy el pastor. Esa es la malicia, ¿sí? La maledicencia. Voy con Pili y le digo: ¿le hice algo al pastor? El pastor me vio bien feo. ¿Será que ya no me quiere? Sí, y después viene la gritería en donde empezamos: no, ¿cómo crees? O sea, el pastor, usted tiene algo contra mí, que no sé qué, etcétera. Y después viene el enojo, ¿verdad? Me empiezo a enojar porque yo siento que esto me ofende, ¿sí? La ira, quedamos en que era enojo momentáneo, y el enojo es un enojo que dura más tiempo, o sea, el sol se pone sobre él. Y la amargura es un enojo crónico, un enojo que puede durar años, y es un enojo que contamina a los demás. Y por eso es que aquí dice: para que haya perdón, tiene que quitarse toda amargura. Y dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces aquí nos está diciendo que hay un antecedente para poder perdonar, ser benignos, misericordiosos, ¿sí? Y cómo debemos de perdonarnos, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Ahí está. Nos está diciendo qué debemos de quitar, qué condición espiritual debemos de tener, entre quienes lo debemos hacer, que es entre los creyentes, y la calidad del perdón es cómo Dios nos perdonó en Cristo. Quedamos que esto no era fácil, quedamos que esto no se puede hacer en la carne, quedamos que el perdón del mundo es un perdón falso, es un perdón que imita el de Dios, pero no llega a ser. ¿Qué es el perdón? Es despedir o apartar. ¿Qué? Bueno, es despedir y apartar el pecado del pecador. Eso es lo que significa la palabra afirme, ¿sí? Y para nosotros es muy difícil hacerlo, pero para Dios no lo es. Y nos basamos en los textos de Isaías 43:25, Mateo 26:28, y quedamos en que el perdón no es un acto ligero, no es un acto eclesiástico, como llamarían algunos, que es mero trámite. ¿Sí? Poníamos el ejemplo de aquellos que se enojan entre ellos, pero no les gusta estar enojados, y entonces, ¿qué? ¿Me vas a perdonar o no? Pues es que, ándale ya, perdóname.
bueno, te perdono. No, Dios no hizo eso con nosotros. Dios se tomó tan en serio el perdón que dio a su Hijo unigénito. ¿Ok? Entonces, Dios toma tan en serio el perdón que nosotros tenemos que tomarlo de la misma manera. Si no lo hacemos así, pues no es el perdón bíblico que el Señor Jesucristo y el Padre nos han enseñado y que el Espíritu Santo nos motiva a hacer. Existen dos tipos de perdón, el divino y el humano. El perdón humano o natural tiene como modelo el perdón divino, pero está pervertido por causa de la caída del hombre y de su mismo pecado. Implica pasar por alto la ofensa y por eso es tan difícil a veces otorgarlo. O sea, algunos dicen que perdonar es olvidar. No se puede. No se puede. O sea, tú sabes que ya perdonaste cuando ese recuerdo ya no te afecta. Y la única manera en que no te afecte es que tú separes el pecado del pecador. Y vamos a ver ahorita por qué es necesario hacer eso. Y aquel que dice, bueno, sí, ya lo olvidé, no, solamente Dios lo puede hacer. Él es el único que toma los pecados y los arroja al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Por eso es que Dios no comete un acto de injusticia al perdonarnos, puesto que el separar el pecado de nosotros es para tener total libertad para castigar el pecado. Si Él tiene que castigar el pecado y el pecado está en nosotros, pues entonces triste nuestra calavera. Para que eso no pase, lo que tenemos que hacer es, sí, solicitar el perdón de Dios. Él separará el pecado, lo depositará en Cristo y nosotros quedamos libres de culpa. Por eso es que Él lo puede hacer. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Al haber justicia por el pecado, no hay más delito ni culpa. La ofensa ha sido satisfecha, el perdón se otorga, puesto que no hay culpa a perseguir. Para que ocurra el perdón se necesitan tres partes: el ofendido, el ofensor y el depositario del pecado. Muchas veces pensamos que solo dos son necesarios. Esto es lo que distingue el perdón humano del perdón divino. Entre personas con el perdón natural o humano, ¿sí? Pues es un arreglo entre ellos dos y el pecado todavía queda sobre el ofensor. Con Cristo no, ¿sí? El ofensor, ¿sí?, es separado el pecado más bien del ofensor y depositado en Jesucristo. Y entonces es que puede haber verdadero perdón entre las partes. ¿Por qué? Porque la ofensa ya fue depositada en Cristo. Una vez que está en Cristo, ¿qué Dios hace con esa ofensa? ¿O qué Cristo hace con esa ofensa? Pagó el precio. ¿Sí? El precio de ese pecado que ofende principalmente a Dios es pagado por Cristo. Y ya no hay deuda. Si eso sucede entre Dios y el pecador humano, ¿por qué no ha de suceder entre las personas? ¿No debería ser más fácil? Pues en teoría sí, en teoría sí, pero en la realidad no es así. Y es por varias razones, y es lo que estamos viendo en el estudio. El hombre pasa por alto el pecado, Dios lo castiga, redime y olvida en su Hijo Jesucristo. Así es como debe funcionar el perdón bíblico. Ahora, vamos a ver cómo funciona en la práctica. Bueno, que vamos a ver, no, ya lo empezamos a ver desde hace 2 sesiones. ¿Qué es necesario para perdonar? Bueno, según lo que dice Mateo 18, 21 al 35, es un espíritu perdonador, que está compuesto por 2 elementos: conciencia del propio pecado personal, esto es, me recuerdo que yo también soy pecador y yo he sido perdonado, y un deseo personal de
perdonar. Si yo no quiero perdonar, ni con el hacha. Dios no nos puede obligar a hacer algo que no queremos. Y si no queremos, pues no hay manera de que ese perdón se pueda otorgar. Y también, si yo soy el ofensor y no creo que esto es el modelo del perdón bíblico, pues no voy a recurrir a pedir el perdón, ¿ok? Pero entonces yo ya tengo un problema. Entonces, ¿cómo le pediste perdón a Dios por tus pecados? Esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Qué hiciste cuando dices que te arrepentiste y pediste perdón? Si no puedes, ¿sí?, aceptar el perdón de tu hermano o hermana. Algo no funciona, ¿verdad? Entonces ahí es en donde entra el pastor o el consejero o como se llame, espiritual, e investiga cuál es la condición espiritual de esa persona. Ahora, ¿por qué es necesario perdonar? Bueno, hay dos razones principales. Es porque toda falta de perdón produce siempre un alejamiento, y porque al quedar una ofensa o pecado pendiente, siempre produce amargura de quien lo sufre. Entonces, la amargura es un estado crónico, como dijimos, extremo. Es como aquella persona que tiene una rinitis crónica. Es una persona que no respira bien, es una persona que pues se oye mal, es una persona que todo el tiempo, en algunas ocasiones, anda pues siempre con líquido saliendo de su nariz. No es agradable. Lo mismo sucede con el pecado de no perdonar, ¿ok? Esa amargura contamina a todos los que le rodean. ¿Y qué pasa cuando no se perdona? Bueno, empezamos a ver la vez anterior estos textos. Vamos a recordar lo que dice Mateo 6, 12 al 15. Los que están en internet ahí les va a salir, pero los que estamos acá, por favor busquen Mateo 6, 12 al 15. Déjenme ponerles acá. Ok. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ándale. ¿Ok? Casi siempre nos quedamos hasta el 14, algunos en el 13. Pero cuando yo no perdono, Dios tampoco me perdona. Ay, pero si Dios es bueno, Dios es amor, Dios es mi Padre, ¿a poco no me va a perdonar? ¿Hay alguna duda en el pasaje que vimos? No hay ninguna duda, y dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sí, señor. Una aclaración aquí, porque algunos usan ese texto. Ajá. Para ustedes dice que se pierde la salvación. No está hablando de eso. No. Está hablando de que si yo no perdono, si no te perdono porque tú me ofendiste, Jorge, yo no puedo llegar delante de Dios y decirle: Señor, perdóname porque mentí o porque hice un mal pensamiento. Porque nunca va a decir porque estoy enojado con Jorge, porque estoy enojado contigo. No, un ejemplo. No estoy enojado. Sí, ok. Pero no está hablando de salvación, porque algunos dicen: ya ven cómo así no te va a perdonar Dios si tú no perdonas, pues puedes perder la salvación. No está hablando de eso. No, porque el contexto está hablándole a sus discípulos, no le está hablando a la multitud mixta, sino le está hablando a sus discípulos. Esto es que ya pasaron por el perdón inicial de pecado, ya son nuevas criaturas, y como son nuevas criaturas
y el Espíritu Santo habita en los creyentes, es que pueden ejercer este perdón divino. Así es. Si no, pues no. ¿Ok? Y vamos a ver que no está hablando de salvación, son los pasajes paralelos. Marcos 11, 25 al 26. Que aquí es donde nos quedamos la vez pasada, entonces ya me voy a ir más despacito. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces recordamos el principio de la repetición. Cuando Dios declara algo en su palabra es importante. Cuando está 2 veces es muy importante. Cuando está 3 veces es vital. Y cuando está más de 3 veces es porque de plano, o sea, es un principio de vida. ¿Ok? Entonces aquí también nos dice, si tú orando, esto es, el Espíritu te recuerda, oye, traes un pendiente con Memo. Ay, de veras, ese Memo no me saludó. Dice, y de repente le digo, Señor, sí, pero pues, perdóname que me enojé con Pili. ¿Qué va a hacer el Señor? O ve y arréglate con Pili, ¿sí? Y después hablamos tú y yo. Entre tanto, olvídalo, ¿ok? Y esto es algo que choca en la mente de muchas personas, porque nosotros pensamos, y ese es el problema, que abaratamos el acto del perdón. Pensamos que Dios considera el perdón como lo hacemos entre las personas. Ya, bájale, 3 rayitas a tu histeria. Y Dios no hace eso, Dios se lo toma en serio. O sea, es muy importante que nosotros tengamos esa concepción, porque si no, vamos a dar un perdón barato. ¿Ok? Y el perdón no es barato. Costó la vida de Jesucristo. Lucas 6, 37 al 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y ahí hay otro concepto, ¿verdad? Esto es, quedamos en que el perdón era para restaurar una relación. Si yo no quiero restaurar esa relación, pues entonces tengo problemas más profundos que necesito arreglar primero. Y aquí lo dice bien claro, no juzgues y nadie te va a juzgar. No condenes y nadie te va a condenar. Perdona y serás perdonado. Entonces aquí vemos algo que es recíproco. Algo que está ocurriendo en las dos partes, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, pues el texto que es nuestra base, que es Efesios 4, 31 al 32, vamos a volverlo a leer en esta luz que estamos teniendo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahí está nuevamente la reciprocidad. Yo voy a quitar de mí, ¿sí?, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. No voy a quitar poquito. Aquí dice, quítese de vosotros toda. Entonces, cuando yo tengo
una de estas cosas, aunque sea así, 2%, estorba para el perdón bíblico. ¿Ok? Porque en Dios no hay absolutamente nada de esto. Y por eso es que Él nos puede perdonar en Cristo. ¿Ok? Y por eso dice acá al final del 32, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ok? No entre ustedes, sino en Cristo, que eso es lo importante. Aquel que no está en Cristo o no está dependiendo de Cristo para el perdón, está haciendo lo que ustedes quieran y manden, pero no es perdón bíblico. ¿Ok? Por eso es que las familias, las relaciones entre el matrimonio, entre el trabajo, en la iglesia, están tan deterioradas, porque no se está ejerciendo el perdón como Dios nos lo enseñó en Cristo. ¿Ok? Ahí. Principalmente se tiene un pecado pendiente contra Dios. Acuérdense que cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios principalmente y de rebote ofendemos a una persona. Pero el pecado siempre es en contra de Dios. Nos hacemos superiores a Dios. ¿Por qué? Porque resulta ser que la ofensa que me hicieron es superior a la ofensa que se le ha hecho a Dios. Entonces, el pensar que solo Dios puede perdonar esa ofensa, bueno, es decir, discúlpenme, yo soy más importante que Dios. Ahí déjenme quitar el texto, ahí está ya. Alejados de Dios, nada podemos hacer. Acuérdense que la falta de perdón siempre es un alejamiento. Un alejamiento de Dios y un alejamiento de las personas. Y, como dice la Escritura, alejados de Dios, nada podemos hacer. Y después por eso es que las vidas cristianas son áridas. Tienen un montón de años viniendo a la congregación, ¿verdad? Han cambiado como 6 veces de Biblias y se saben todos los cantos, pero no producen nada para Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus vidas están llenas de amargura, malicia, gritería, ira, todo ese tipo de cosas que impide que tengan una relación cercana con Dios, para que entonces pueda haber un verdadero fruto del Espíritu Santo. Y también se pierde la perspectiva espiritual, afectando la vida personal, la iglesia, el grupo social y aún a los no creyentes. Porque lo último que va a hacer una persona que tiene amargura es ir y predicar el Evangelio. ¿Cómo va a hablar del perdón de Dios si él no lo ha experimentado? Porque acuérdense que el que no perdona no es perdonar. ¿Ok? Entonces, ay, esto que estás diciendo es muy duro. Pues es lo que dice la Biblia. No sé, reclámenle al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no perdonamos? ¿No debería de ser algo natural en los creyentes? Pues la respuesta es sí, pero fíjense que no. Por causa directa del pecado. Veremos algunas razones a continuación. Por orgullo. ¿Por qué me he de humillar perdonándolo si el ofendido soy yo? Que venga. Y casi, ¿no? Que se hinque. Que me pida perdón. ¡Ay, híjole! No, pues eso no funciona así. Esa actitud de que venga, me busque y me pida perdón es orgullo. ¿Ok? Para castigar al ofensor, ¿sí? Me le escondo, ¿verdad?
¿Para qué? Para que Dios lo castigue. O para que de alguna manera, ¿sí? Su pecado le alcance. Esa lógica la vemos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. ¿Sí? Señor, hazme ver el mal de mis enemigos. Así oraban en el Antiguo Testamento. No, pues en Cristo las cosas han cambiado, ¿sí? En Cristo, bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte. Porque esperamos un mal en el ofensor para que sea restituida la ofensa que nos dieron. Entonces, hasta que yo no vea que Dios lo castiga, entonces yo digo, bueno, está bien, yo te perdono. ¡Ja! Eso no es correcto. Porque queremos un castigo de acuerdo a nuestra justicia. Y resulta ser que a veces nuestra justicia es por mucho superior a la de Dios. O sea, se le preguntaba Pedro al Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Hasta ahí llegaba la justicia de Pedro? ¿Y el Señor qué le contestó? No, Pedrito. Ya de esos 490. 490 veces. Acuérdense que explicamos la vez pasada que ese 490 es muchas, ¿sí? Es una figura de lenguaje. Le digo, no, la justicia que yo pido es mayor que la de los fariseos. Y esos cuates eran... No se escuchó eso que dijiste. ¿Cuál? Fariseos. Ah, pues. Bueno, resulta ser que esos fariseos eran irreprensibles. Irreprensible es que toda acusación que se te haga no se queda. Es como cuando te avientan una pelotita de velcro, ¿verdad? Y traes un suétercito de lana. Y entonces, ¿qué te va a pasar con la bolita? Se te va a quedar aquí. Eso no es ser irreprensible. Ser irreprensible es, te avientan la pelotita de velcro y rebota, ¿ok? No se te queda pegada. Y eso es lo que el Señor pide como justicia. Otra razón es, pues es su problema, no es el mío. Yo estoy bien con Dios. Él o ella, que se arreglen con Dios, allá, ellos y su mala cabeza. En todas las razones anteriores hay un pecado personal de por medio. Principalmente es querer aplicar la propia justicia, haciéndonos superiores a Dios. Debemos preguntar al Señor, ¿qué pecado mío me impide perdonar a esta persona? Y nosotros estoy seguro que lo hemos vivido. No falta quien nos ofende, ¿verdad? Y aún sabiendo esto, nos resistimos a perdonar a la persona. Algo que nos estorba. No podemos realmente ir y decirle, vamos a arreglar esta situación entre nosotros, ¿sí? Si ese es el sentimiento que hay en el corazón, es entonces preguntarle al Señor, Señor, ¿qué pecado mío me está impidiendo perdonarle? Y el Señor nos va a contestar. ¿Qué dice en Hechos 3:19? Déjame poner el texto. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En tanto que no perdonemos, no hay tiempos de refrigerio. Por mucho que digamos, he conocido creyentes que dicen, ¿cómo te va? No, pues es que estoy en pruebas, Dios me está probando. ¿Ah, sí? ¿Cómo te está probando? No, pues es que está permitiendo esto en mi vida, y esto, y esto, y esto, y te das cuenta. Eso no es prueba, eso es disciplina. Así es.
¿Y cómo anda tu vida? Y después te enteras, ¿no? Que anda en una relación con un incrédulo, hizo un negocio con incrédulos, está sustrayendo, ¿sí?, papelería de la empresa donde trabaja, no paga sus impuestos en la tenencia, el agua, lo que ustedes quieran y manden. Y después, esas no son pruebas. Tú no has pasado por el perdón de Dios en esos pecados. Entonces, no tienes tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque a lo mejor también lo has proyectado hacia las personas que te rodean y no estás en la disposición de perdonar. Por eso es que tú tampoco eres perdonado. Romanos 12:20. Así que, y aquí van a decir, estás exagerando. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y vamos a explicar un poquito este versículo porque está alejado de nuestra cultura. Dice, tu enemigo. ¿Quién es enemigo? Pues según el diccionario, el que no está de acuerdo contigo. El que se opone a ti, ¿verdad? Ok. ¿Habrá enemigos en la familia de Dios? Me canso, ¿cómo no? Sí, claro que sí. Y el que diga que no, pues que diga dónde se congrega, porque... Ahí se constituye la Ok, entonces, aún al que se opone a ti, al que no está de acuerdo contigo, al que hace actos para menospreciarte, sobajarte, humillarte, todos esos son de tu enemigo. Dice, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? No, es a mí. No sé, yo oí que suspiraste, pues, yo sí sé. Pues ya dilo. Esto significa que se le va a poner roja de vergüenza la cara. ¿Ok? Cada vez que nosotros hacemos un acto como Jesucristo nos enseñó en contra de aquellos, ¿sí?, que se oponen a nosotros, esto es, solo después de que el perdón, ¿sí?, tenemos la actitud de perdonar, ¿sí?, podemos hacer esto de dar de comer y de beber al enemigo. Mientras no es posible. Pero cuando lo hacemos, no le queda al otro, al recibir ese favor, ¿sí?, de ponerse rojo de vergüenza. Y imagínense cuántos rojitos no habrían en la congregación, ¿sí? Y dice el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, aquí es el principio del quitapón. Tú no puedes quitarte el mal que hay en ti si tú no lo haces con el bien. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. O haces el bien o haces el mal. No quiero tener el bien. Digo, no quiero tener el mal. Pues entonces haz el bien. ¿Ok? Esto es un principio importante que debemos de tener. Por eso es necesario, ¿sí?, perdonar. Es muy importante que nosotros ejerzamos esta actividad durante nuestra vida cristiana. ¿Qué debemos tener en cuenta para perdonar? Bueno,
3 aspectos son necesarios a tener como firmes convicciones para tener un espíritu perdonador. Acuérdense que uno de los prerequisitos para perdonar o ejercer el perdón bíblico es tener un espíritu perdonador. Que nosotros también hemos sido perdonados. ¿Okay? Todo aquel que se dice cristiano ha sido perdonado por Dios. Entonces, yo no puedo constituirme en un creyente perdonador, ¿sí?, si no he pasado por el perdón de Dios. Así de fácil. Pero cuando yo he experimentado el perdón de Dios y tengo una vida nueva en Cristo, entonces es que puedo ejercer el perdón bíblico. Que Cristo ya perdonó el pecado del ofensor. ¿Okay? Esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué dice Colosenses 2:13? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Los pasados, los presentes y los futuros. Si la persona que te ofendió es cristiana, o sea, tiene un nuevo nacimiento, ese pecado que te ofende ya lo perdonó Jesucristo. Amén. Finish. Y alégale a Dios. Si tú le alegas, el Señor te va a decir, a ver, ven, voy a tratar contigo para que entiendas. Y, ay, pues es más fácil perdonar, la verdad que sí. Y el tercer, sí, diga así. Y otra aclaración. Echa la aclaración. Lo que pasa es de que solamente pensamos, aún como hijos de Dios, que Dios va a perdonar cuando me pidan perdón. O sea, cuando se expresa el perdón hacia mí, te pido perdón, pensamos que está perdonado, pero no, Dios lo perdonó desde el primer momento que yo dije, te acepto como Señor Salvador de mi vida. Dios sabe que dentro de 10 años voy a pecar contra ti, por ejemplo, y ese pecado ya está perdonado. En Cristo ya está perdonado. ¿Y cómo sabemos que en Cristo ya está perdonado? Porque le dice su palabra, pero más específicamente. ¿Cómo sabemos que en Cristo está perdonado? Porque dice que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Bueno, cuando al Señor Jesucristo lo estaban crucificando, ¿sí?, cuando los soldados lo tenían así agarrado para que no se fuera a salir, ¿sí?, y le estaban clavando los clavos, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Aún antes de acudir a Jesucristo para decirle, Señor, perdóname de mis pecados, Él ya había otorgado el perdón. Lo único es gozar de ese perdón. ¿Ok? Acuérdense que es como los cheques. Cuando a ti te dan un cheque, ¿tienes dinero en la mano? No, tú tienes un mugre papel, ¿ok? Es más, la ley dice que un cheque con que tenga tu nombre y diga que páguese y no sé cuánto se vuelve pagadero, entonces, y es legalmente demandable, ¿sí? Es lo mismo con el Señor, Él ya lo otorgó y se beneficia el que quiera, el que crea. El que no cree, pues aún está muerto en sus delitos y pecados. Es lo que tenemos que tener en la mente cuando alguien nos ofende. ¿Ok? ¿Quién soy yo para no perdonar a aquel que Jesucristo ya perdonó? Sé que el pecado es contra Dios y de rebote contra nosotros. ¿Qué dice Salmo 51, 4 al 5? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo
delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Ok? Ya explicamos este último, el 5, varias veces. Aquí el punto es la conciencia de que uno es pecador y que aquel que nos ofendió es igual de pecador que nosotros. ¿Ok? Y aquí pues somos iguales y todos deberíamos de pasar por la misma tijera. Ahora, ¿cómo debemos perdonar? Y aquí ya es como una guía práctica, ¿verdad? Como un checklist, como el manual de aplicación, ¿sí? Como lo tienen los coches, ¿verdad? Que dice, a ver, para cambiar el aceite, pues tienes que subir el carrito, tienes que quitarle aquí, tienes que poner una cueteta y haz de cuenta, ¿ok? Es lo mismo. Dice, como Dios ya nos perdonó en Cristo. Esto es lo más importante. Tiene que ser como Dios nos perdonó en Cristo. Y esto ya lo hemos visto varias veces en el estudio, esto solamente lo estamos recordando. Separando el pecado del pecador, quien tiene un problema con Dios. Aquel que ofende, que critica, que murmura, que humilla, tiene un problema con Dios. ¿Jesucristo haría algo así? No, nunca. No está, no vemos en ningún lado de la Biblia sobre todo del Nuevo Testamento a Jesucristo haciendo ese tipo de cosas. Bueno, entonces aquella persona que se dice cristiana y lo hace es porque está alejada de Dios. Y yo tengo que entender eso, ¿ok? Y no ponerme en el lugar de Dios y decir, oh, pecador. No, ¿ok? Dejando a un lado el juicio, reclamo o desquite, centrarse en su problema con Dios para que regrese a la comunión con el Señor. ¿Okay? Acuérdense que lo que el Señor quiere es que nos ayudemos mutuamente para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Ese es uno de los propósitos de que Dios haya fundado una iglesia, para que nos ayudemos, no para que nos humillemos o nos destruyamos o como ustedes quieran y manden, ¿ok? Si hay una persona así en medio de la congregación y no se trata correctamente como Dios nos lo enseña, todos serán contaminados. Dejando en segundo lugar mi afectación, al regresar a la comunión con Dios, el pecador entenderá cómo me afectó su pecado. Acuérdense que cuando nosotros pecamos, nuestro entendimiento está enceguecido. Ay, qué difícil palabra, ¿sí? No entendemos la dimensión de nuestros actos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pecador? Regresar a la comunión con Dios. Y entonces, ¿sí? El Espíritu Santo le dará la luz para entender la dimensión de lo que hizo. Antes no. ¿Cuál debe de ser mi propósito? Restaurarlo a la comunión con Dios. No te voy a reclamar, veo que tienes un problema, ¿sí? Es más, no le voy a decir veo que tienes un problema, sino que yo voy a hacer la labor espiritual para que él entienda que él o ella entienda que tiene un problema con Dios y que necesita volver a restaurar su comunión con Dios. Ya después vendrá mi asunto. ¿Quién da el primer paso? ¿Debo esperar al arrepentimiento del otro? Es ahí, yo veo caritas que dicen, no. Pero, ¿por qué? ¿Dónde dice?
Ahí dice, sí, es cierto. Dice, en esto Cristo nos dio el ejemplo, Lucas 23:34. Y estos textos habría que apuntarlos para tenerlos presentes. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Veamos también la actitud de Esteban en Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Ok? Aquí vemos cómo el espíritu perdonador estaba tanto en Cristo como en Esteban. Ese mismo espíritu perdonador es el que nosotros debemos de tener y ejercer cuando alguien nos ofenda. Y Pablo en 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Okay? Vemos cómo diferentes cristianos, y empezando por el mismo Señor Jesucristo, tenían la disposición de otorgar el perdón aún antes de que se los pidiera. No tengo que esperar a que el otro se me acerque arrepentido, ¿verdad? Y algunas veces nosotros queremos que el otro se acerque arrepentido. Es como los perritos, ¿verdad? Que saben que hicieron mal. Y entonces ahí vienen con la colita entre las patas y todos agachados y... No. En la familia en Cristo eso no tiene que suceder, ¿sí? Cada uno de nosotros somos hijos del Señor y tenemos una dignidad similar a la del Señor. No como la de Él, pero similar. No podemos andarnos tratando como se tratan los del mundo, ¿no? Quien tal hace ha perdido la dimensión de lo que es la vida cristiana. Es importante estarlo recordando. Cada uno de ellos dio el primer paso para el otorgamiento del perdón. Y esto nos lleva a ver lo que yo llamo el acto del perdón y el acto práctico del perdón. El acto del perdón, ¿cuál es? Juan 3:16, ¿qué dice? Okay. ¿Me está ofreciendo ahí el perdón Dios? Y todavía no creen en Él. ¿Okay? Ahí Dios está diciendo, yo estoy dispuesto a perdonar, y ahí está mi hijo como prueba. Uy, ese es el acto del perdón, ¿sí? El perdón de Dios ya está dado. Él ofreció perdonar a los hombres, nosotros debemos de hacer lo mismo. ¿Cuál es el acto práctico del perdón? Bueno, recordemos lo que decía Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Resulta ser que mientras yo, aunque ya el perdón me fue ofrecido, mientras yo no me arrepienta, yo no gozo de ese perdón. Tengo un problema con Dios. El perdón es nuestro y gozamos de él cuando ocurre el arrepentimiento y la confesión. El pecador que no lo hace tiene un problema más al rechazarlo o no creerlo. ¿Ok? Y esto es para nosotros y para los que nos ofenden. Es muy importante. El ofensor tiene un problema con Dios cuando no viene a decirme, ¿sabes qué? Acepto que te ofendí,
que lo que hice estuvo mal, que ofendí a Dios y te ofendí a ti también. Perdóname. Mientras no lo haga, pues tiene un problema con Dios. ¿Ok? Por eso es nuestra responsabilidad y decirle, fíjate que tienes un problema con Dios. Y hacer eso solamente se puede hacer cuando uno tiene comunión plena con el Señor. Si no es así, ni con el hacha. No se puede hacer. Se necesita tener verdadera comunión con el Señor para dar ese paso. Nosotros otorgamos el perdón a nuestros deudores de acuerdo al ejemplo del Señor Jesucristo. Practicar la mente de Jesucristo. Entonces, ese practicar la mente de Jesucristo es ver las cosas como las ve Jesucristo. Jesucristo veía a los fariseos como sus enemigos, sus opositores, como dicen por ahí. No, ¿verdad? Él veía a gente que no quería creer en él y por eso hacía lo que hacía. Y a pesar de eso, él murió por ellos en la cruz del Calvario. ¡Finish! Ya, no, espérate, vamos a concluir porque estuvo largo el estudio. Entonces, el otorgar y el pedir perdón es un acto que debe ser motivado directamente por Dios en nuestro corazón. Lo que no es así es del diablo y motivo de pecado. Primera conclusión. Segunda, aquel que pide perdón sin la conciencia de la ofensa a Dios y al hermano, peca por no amar a Dios primeramente y no amar a su prójimo como a sí mismo. No puede estar bien en su vida cristiana. Aquel que abarata el perdón no está bien en su vida cristiana. ¿Ok? No, yo no estoy de acuerdo con eso. No hay problema, hable usted con el Creador. Aquel que no perdona de acuerdo al carácter de Dios y no se compromete con la vida del ofensor, no está siguiendo el ejemplo de Cristo y no está teniendo el sentir que tuvo Cristo Jesús, que es lo que dice Filipenses 2, 4 al 7. Yo no soy importante, tú eres importante para mí. Esa es la actitud que debemos de tener. ¿Sí? ¿Qué dice Gálatas 6:1? Mas vosotros que sois espirituales, Que no nos una falta a vosotros espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿ok? Entonces, ella tiene un problema con Dios. Si yo lo estoy viendo, yo soy el espiritual. ¿Qué tengo que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es decirle, me interesa tu vida. Y finalmente, cuando practiquemos esto en nuestro entorno social, experimentaremos que el amor en realidad sí cubre multitud de pecados. ¿Ok? Y nos llevamos finalmente Colosenses 3, 12 al 13. Vestíos pues. ¿Quién lo tiene que hacer? Cada uno. Ese vestíos lo tienes que hacer tú. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿A qué le suena todo eso? ¿A qué? O el carácter de Cristo, ¿verdad? La mente de Cristo. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todos estos pasajes que nos enseñan cuál es el perdón que realmente tú quieres que ejerzamos en nuestra vida cristiana. Gracias porque tú nos lo otorgaste.
Gracias, Señor, porque tenemos tu Santo Espíritu y podemos hacer lo mismo con nuestro prójimo. Y porque tú quieres que nosotros tengamos comunión unos con otros y que nos comportemos como es digno de nuestro Señor Jesucristo. Y que el cuerpo de Cristo realmente ilumine al mundo con la luz que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te pedimos de tu bendición para el resto del día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Déjenme despedirla